amigos? ¿Cómo están? Soy Francisco Prado, analista junguiano y profesor de la Escuela Unus Mundus de Tarosofía aquí en Quito, Ecuador. Bueno, en este video de la Mesa del Mago, tema sobre tarot, me pareció importante topar el tema del tarot en relación a la mitología griega, que para nuestra cultura occidental es muy importante, la mitología griega, porque son las bases culturales y psicológicas de nuestra cultura, ¿no? De nuestra civilización occidental. Entonces es muy interesante esta relación entre tarot y mitología griega, porque tener claro, digamos, a qué mitos, a qué dioses pertenecen los arcanos, nos ayuda mucho en el trabajo con el tarot y en las lecturas también. Usando cualquier tarot, independientemente del mazo que ustedes escojan para trabajar, el conocer estas claves mitológicas podría enriquecer las lecturas. Uno de los mazos que a mí más me gustan, bueno, aparte de Marsella y Waite, que son los más clásicos, es el mazo del tarot mítico. Lo tenemos acá, que es un mazo muy hermoso, creado, concebido por dos analistas junguianas inglesas, Liz Green y Juliet Charman Burke, y también el arte es por Tricia Newell, los dibujos que simbolizan en el arcano mayor los dioses principales y algunas figuras mitológicas también que no son dioses. Yo quisiera ahora echar un vistazo rápido para que ustedes vean la importancia que tiene tener ciertas claves mitológicas en los arcanos. Por ejemplo, vamos con el loco, por ejemplo, ¿no? Que conocemos que es el arcano sin nombre, perdón, sin número. El loco aquí, the fool. El tarot mítico no tiene números, entonces solo es la imagen y el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es el dios Dionisos, que tiene que ver con el desenfreno, con el éxtasis de vivir la vida, con el placer, los excesos. Entonces sabemos que cada arquetipo, cada dios tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero saber que el loco, por ejemplo, pertenece a Dionisos, dentro de otras mitologías, esto no es tan rígido, ¿no? Pero digamos, a mí me ha ayudado mucho a aprender mitología griega, el tarot mítico, porque aporta de forma sencilla y sintética claves, ¿no? Entonces saber que el loco pertenece a Dionisos nos aporta una información adicional, ¿no? Que no solo es el loco, lo que sabemos del loco, sino que ya mitológicamente al ponerle a Dionisos, sabemos que eso se va por ahí, por lo orgiástico, por el placer de vivir, por el romper estructuras culturales, por el desenfreno, el éxtasis, la falta de límites, lo cual puede tener su lado positivo y su lado negativo, como sabemos, ¿no? Por ejemplo, el mago, según estas autoras, pertenece o corresponde, mejor dicho, al dios Mercurio, que en mitología griega es Hermes. Entonces es el dios de los caminos, es el dios del comercio, el dios de los ladrones también. Es el dios que une los mundos, por eso tiene un brazo para arriba, el otro brazo para abajo. Es el tramposo sagrado. Y es el dios que nos ayuda a atravesar fronteras, es el dios del comercio, ¿no? Entonces, esto, como se fijan, nos puede aportar una información adicional que no tenemos solo al ver los arcanos. Ustedes pueden trabajar con el tarot de Marsella, por ejemplo, o con el Rider-Waite. Y al tener en cuenta estas correspondencias mitológicas, los arcanos tienen, digamos, más riqueza, ¿no? Por ejemplo, aquí la papisa o la sacerdotisa, ¿no? Aquí dice la suma sacerdotisa, corresponde a Perséfone. Entonces ahí tenemos el mito de Perséfone, que se llamaba Core, cuando estaba junto a su madre Deméter, y fue raptada por el dios Hades al inframundo. Ahí vemos a Core, Perséfone bajando al inframundo. Miren ahí arriba ese mundo solar de la naturaleza, de la agricultura de Deméter. Y ahora este descenso al inframundo, al mundo de lo inconsciente, de las sombras, de las profundidades oscuras, ¿no? Entonces, miren la riqueza que puede tener la papisa al tener en cuenta a Perséfone, ¿no? Ahí está Perséfone a punto de comer la granada que le dio Hades, en donde esta doncella se convierte en una mujer y explora su oscuridad, como en la película El Cisne Negro de Aronofsky, que les recomiendo que vean, es muy importante.
pasar de cisne blanco a cisne negro, ¿no? En la emperatriz, por ejemplo, tenemos ya la madre de Perséfone, Deméter, que está ahí con sus cereales, con sus trigos, la mujer embarazada en contacto totalmente con la naturaleza. Entonces a la emperatriz le aporta el aspecto maternal, el aspecto de la fertilidad, el aspecto femenino de la gestación, de la concepción y del dar frutos, que es Deméter. Obviamente el emperador tenía que ser el padre del Olimpo, Zeus, el orden patriarcal que representa la dominación, que tiene su lado positivo y su lado negativo, porque ahora se oye patriarcal de forma negativa. Alguien dice lo patriarcal y se habla de forma negativa, pero también lo patriarcal es el principio del orden, la organización, la cultura, la estructura, ¿no? Aquí hay una sorpresa. En el sumo sacerdote, en el papa, tenemos el hierofante, que es Quirón, el centauro Quirón, que en mitología griega era el guía de los héroes. Ahí está en su cueva, guiando con su sabiduría, con su contacto espiritual, a los héroes que iban a emprender las batallas heroicas. En el enamorado o los enamorados tenemos el mito de París, que es el juicio de París. Por una larga historia, por alguna razón él tiene que escoger entre tres diosas. Ahí tiene la manzana de oro. Es como una especie de concurso de belleza, y la que gana es la que va a estar con París. Entonces gana Afrodita, que es la mujer del centro, y gracias a eso empieza la guerra de Troya, porque París se enamora de Helena, y eso catapulta la guerra de Troya, como sabemos. En el carro tenemos Ares, el dios de la guerra. Miren esto, al tener en cuenta el carro, no solo el carro es el movimiento, el impulso, el rol social que sabemos, ¿no? Es también el dios de guerra. Aquí está el instinto de la agresividad y cómo controlar también los impulsos agresivos para que no se nos vayan de las manos, ¿no? Entonces el dios de la guerra nos aporta también una información muy interesante. En la justicia tenemos a Atenea. Ahí vemos el templo de Atenea, todo muy frío, muy blanco y negro. El piso parece un templo masónico. Y el búho, que es también el símbolo de la sabiduría. Entonces la diosa Atenea, que sabemos que por eso se llamó Atenas, era la patrona de Atenas, la diosa de la estrategia, de la sabiduría, de la civilización, una diosa bastante cultural y masculina. En el ermitaño tenemos Cronos, el dios del tiempo. En psicología junguiana esto sería el Senex, el que pone los límites, el que nos recuerda que somos mortales, el que nos recuerda que todo tiene un límite y un final en la vida. Entonces aquí el ermitaño nos aporta mitológicamente una información que va más allá solamente de la imagen de la orfandad o de la soledad que conocemos del ermitaño, de esta crisis que habla Jodorowsky, de esta búsqueda espiritual. Y aquí tenemos también el dios del tiempo, Cronos. De ahí viene cronómetro, cronológico, que sería Saturno, ¿no? En la mitología romana. Rueda de fortuna. Ahí están las tres moiras del destino. La una, no me acuerdo los nombres que son impronunciables, la una es la que aporta la energía de la vida, la otra es la que preserva esa energía, y la última es la que corta el hilo de la vida. Entonces tenemos la ley de los ciclos y las tres moiras del destino, que aquí le da una connotación más oscura a la rueda de la fortuna, ¿no? El destino, lo que está marcado, digamos así. En la fuerza hay una gran variación. No es una mujer la que controla un león, sino Hércules, el héroe Hércules, el mayor héroe de la mitología griega. Y aquí es una imagen un poquito agresiva, un poquito guerrera, pero que nos puede aportar también información sobre lo que significa esta carta, que es el control de los impulsos, la domesticación de los instintos. Lamentablemente Hércules mató al león de Nemea, que es su primera tarea, ¿no? Uno de los primeros trabajos de Hércules es vencer a este león. Pero bueno, aquí tenemos el héroe, lo heroico en la fuerza. En el colgado tenemos al dios Prometeo,
que hizo una transgresión, robó el fuego para los hombres y Zeus le castigó de esta manera, ¿no? Amarrándole a una roca y dejando que una águila o un halcón devore su hígado durante varias noches, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen del colgado como Prometeo, como el transgresor. Esa es una información muy importante. Muerte, Hades, el dios del inframundo, el que raptó a Perséfone. Aquí vemos cómo las almas le presentan sus regalos a Hades para que les ayude a pasar el río Estigia hacia el otro mundo. Entonces es el dios de las transformaciones, de las transiciones, de los cambios. En la templanza tenemos a la diosa Iris, que es la diosa del arco iris, una imagen de la unión de los opuestos, de la tierra y el cielo, porque el arco iris justamente lo que hace es mitológicamente unir cielo y tierra. La unión de opuestos con esta bella imagen de Iris. En el diablo tenemos a Pan. Esto es interesante porque aquí el arcano pierde su connotación maligna y simplemente nos muestra un dios de la naturaleza, que es Pan. El sátiro, Pan, ¿no? Cuerpo de cabra y digamos, piernas y pies de cabra y torso y cabeza de humano, tocando su flauta. De ahí la flauta de Pan. Entonces aquí pierde su connotación maligna y simplemente es el dios natural, el dios de la naturaleza. En la torre tenemos a Poseidón, que es el dios de las turbulencias, de los tsunamis, de los terremotos. Aquí vemos toda una historia que tiene que ver con el rey Minos y con esta torre que aparece ahí destruyéndose, ¿no? El laberinto donde está el Minotauro. Y ahí Poseidón en medio de las turbulencias, ¿no? Esto es una turbulencia emocional, esta carta es muy intensa, sabemos, ¿no? Pero le quita la connotación de tragedia y simplemente nos muestra cómo las emociones también pueden ser agitadas y descontroladas. En la estrella está Pandora y su caja. Sabemos que un dios le prohibió abrir la caja y ella abrió, porque todo lo prohibido es lo más tentador. Entonces, si te dicen no hagas esto, entonces haces eso, ¿no? Y lo último que se pierde es la esperanza, porque de esa caja salen todas las alimañas de la humanidad y lo último que queda es la esperanza. Entonces nos puede enriquecer la estrella también con la caja de Pandora. En la luna tenemos a la bruja Hécate, que es una hechicera, diosa de la magia, diosa de lo paranormal, diosa de la oscuridad, y su perro cancerbero de 3 cabezas. Ahí está el cangrejo también. Entonces la luna en el tarot mítico nos mete en el mundo de la magia, en el mundo de la noche, en el mundo de lo irracional, que es lo inconsciente profundo. El sol, obviamente, Apolo, un dios cultural, un dios luminoso, refinado, que tenemos ahí como el sol, ¿no? Todo es luz, todo es oro. Y Apolo es un dios muy importante porque es el dios del autocontrol. También sabemos que es sanador, músico, y es un dios muy cultural. Lo apolíneo se refiere a esta parte luminosa del ser humano, ¿no? En el juicio, ya vamos terminando, aparece de nuevo Hermes, pero en su papel de psicopompo. Eso significa de guía de las almas. Despierta a los muertos y les invita a una vida más trascendente. Ahí está el bastón de Hermes, son 2 serpientes que suben por el bastón y los muertos levantándose de sus tumbas hacia una nueva vida. Y finalmente en el mundo encontramos la imagen de Hermafrodito, que es hija de la unión de Hermes y Afrodita, por eso se llama Hermafrodito. Entonces aquí tenemos la serpiente que se muerde la cola. Si ustedes se fijan bien, el Ouroboros, que quiere decir es una imagen de la totalidad, de la cual venimos y hacia la cual vamos. Ahí están los 4 palos del arcano menor: copa, oro, espada y basto. Pero Hermafrodito, aquí en el mundo, entonces nos aporta la mitología, la imagen de la unión de lo masculino y lo femenino y de todos los opuestos. Y como es la meta del viaje, el mundo, la meta de la vida es llegar a formar el Hermafrodita, que es, o el andrógino también, que es el ser masculino y femenino. Bueno, fíjense lo hermoso que es la mitología y el tarot, esta unión de estas dos
disciplinas y como el conocimiento básico, como hemos visto ahorita, abuelo de pájaro, un conocimiento básico de la mitología griega, de los arcanos mayores, porque también en los menores hay mitologías, tal vez algún rato lo veamos. Este conocimiento de la mitología griega puede enriquecer al tarot, aunque no usemos el tarot mítico que es este. Podemos usar Marsella, Waite, cualquiera, pero saber que cada arcano corresponde a un dios, a un mito, nos puede enriquecer mucho el trabajo con el tarot, ya sea lecturas como meditación, como psicogenealogía, cualquier trabajo que hagamos con el tarot. Bueno, un gusto y nos veremos en el próximo video de la Mesa del Mago. Abrazos desde Quito.